Entonces, le pido que ahí en suma reverencia me acompañe en este momento, siendo bendito y soberano Padre del cielo, a ti la gloria, la honra, la alabanza, la adoración, porque solo tú eres santo, Señor, solo tú eres bueno. Te damos gracias por este momento, por tu presencia. Te damos gracias por este día de Corbanot que nos regalas. Rogamos a ti, Señor, que sea tu presencia, Señor, sea tu palabra, sea tu voz. Que seas tú por medio de nosotros, amado Rey, glorioso Señor, Padre nuestro, Rey nuestro, Elohim nuestro. Que sean tus palabras y no las nuestras, que sea tu misericordia y no la nuestra, Señor. Que seas tú hablando en este momento de Corbanot, en este tiempo de Corbanot, en el poderoso nombre de Yeshua Mashiach. Amén. Bueno, amados, pues como estamos ahorita en este estudio de Coeled, en este estudio de Eclesiastés, un maravilloso libro que el Padre nos permite conocer, nos permite entender, nos permite disfrutar y sobre todo seguir llenando de sabiduría y de conocimiento todo aquello que el Padre nos ha entregado, todo aquello que el Padre nos ha regalado, todo aquello que el Padre nos ha ofrecido. Y sobre todo, algo muy importante es todo aquello que el Padre nos permite conocer día tras día. Llenar ese corazón de su palabra, llenar ese corazón de su conocimiento y obviamente permitiéndonos estar siempre atentos, atentos a su voz, atentos a su palabra, atentos a lo que Él ha determinado para su pueblo, para nosotros sus hijos. Entonces, amados, para el día de hoy, la porción que corresponde, ya llevamos 3 días estudiando el capítulo 9 del libro de Eclesiastés. Este capítulo es bastante hermoso y tiene como diferentes pausas o como diferentes temas que el Eterno ha establecido y hoy nos permite tocar, hoy nos permite que podamos estar llenos de la presencia y poder estudiar en todo momento. Entonces, amados, para el día de hoy, Eclesiastés 9, pero desde el versículo 13 hasta el versículo 19. Vamos a hacer lo correspondiente a la bendición de la lectura de la Torá, diciendo Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten Torah. Ahora en español, bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, mis amados, entonces procedamos con el versículo como tal. Deuteronomio, capítulo 9, versículo 13 al 16. Y dice de esta manera: también he visto esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grandiosa. Y comienza a relatar una pequeña historia. Había una ciudad pequeña con pocos hombres en ella, y vino contra ella un gran rey y la rodeó, edificando contra ella grandes torres de asedio. Y se encontraba en ella un hombre pobre, pero sabio, el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque se menosprecie el conocimiento del pobre y no se escuchen sus palabras. Y haciendo el correspondiente estudio, revisando diferentes versiones, veía que de pronto había como una interpretación sobre todo en el versículo 15 y 16. Las versiones cambiaban un poco su interpretación. Si vemos o de pronto la versión de la Biblia de Jerusalén, el capítulo 15 dice, encontrábase allí un hombre pobre y sabio. Él pudo haber librado a la ciudad gracias a su sabiduría, pero nadie paró ante aquel pobre. Eh, Diciendo también la nueva versión internacional, nos dice, y se acerca mucho a esta versión BIN que estamos trabajando,
Un hombre pobre pero sabio. Sabía cómo salvar la ciudad y así la ciudad fue rescatada. Sin embargo, pasado el incidente, a nadie se le ocurrió darle gracias. Impresionante cómo cambian las traducciones, cómo las traducciones pueden cambiar y cómo nos pueden dar de pronto diferentes tipos de ideas. Pero la que más se acerca, si ya todo lo tomáramos en un comparativo con el hebreo, la que más se acerca es eh, esta versión BIN en este momento es la que más se acerca. Recordemos que todas las traducciones son buenas, son correctas, pero debemos buscar el énfasis correcto, debemos buscar el significado correcto. Y todo se resuelve bajo la palabra libró o como él podía librar, el verbo librar o el verbo libró. Por lo general, en este momento, en el hebreo está aplicado de una manera que este verbo se ejecuta como una acción hecha o realizada. ¿Sí? El verbo del hebreo de esta palabra nos muestra que esta palabra fue hecha, o sea, que el comentario o el texto o el contexto al que corresponde este comentario es un contexto de lo cual ya fue hecho. Por eso dice, el cual con su sabiduría libró a la ciudad. Entonces, bajo este contexto, vamos a proceder. Y como título para el día de hoy, usted de pronto quiere llamarlo de alguna manera para este conocimiento, para este estudio, le hemos puesto como título La sabiduría escuchada. La sabiduría escuchada. Y esta porción del capítulo 9 de Eclesiastés nos deja escuchar o leer del rey Salomón un paisaje no muy alentador y a la vez hasta triste, pero, pero que hace parte y participa siempre en nuestra realidad. Y es impresionante cómo en esa época esa disertación también se hace visible hoy en día en nuestra época. Cómo en esa época y hoy en día podemos tomar casi el mismo ejemplo. Y aunque hay varias traducciones, como lo estamos viendo ahorita, que le cambien la intención o la acción del hombre pobre, el resultado prácticamente viene a ser el mismo. Y de aquí por lo general, siempre me salen dos preguntas a relucir. La primera es, ¿de quién es mejor escuchar sabiduría? Y la segunda, ¿a quién es mejor escuchar? Son muy parecidas, pero tienen bastante diferencia. Y es totalmente normal que el ser humano siempre busque puntos referentes de brillo o posiciones para guiar su vida. Es bastante obvio que el ser humano tome consejos de personas que están mejores que ellos, obviamente, claro que sí, que tienen el respaldo o la posición o que se encuentran con un reconocimiento o con una fama. Por lo general, siempre que nosotros buscamos una dirección en nuestra vida, por lo general siempre buscamos a personas que han conseguido un nivel de éxito, que tienen un nivel de renombre, que tienen un nivel de fama, que tienen un nivel o una posición en el círculo en el que nosotros nos desenvolvamos. Es normal que el ser humano siempre ponga sus ojos sobre este tipo de referentes. Es totalmente lógico y totalmente obvio, ¿sí? Porque no le vamos a poder pedir un consejo a alguien que no está bien sobre ese consejo, según la sabiduría, según la sabiduría humana y lo que hemos aprendido y lo que hemos visto en el proceder de esta vida. Pues nosotros y nuestro propio instinto precisamente nos lleva a hacer eso. Si usted quisiera hacer una inversión de dinero, ¿a quién le preguntaría? No le preguntaría a una persona que no tiene los recursos. O usted no le preguntaría, si usted quiere hacer una inversión de dinero, usted no le preguntaría a una persona que no conozca de finanzas, a una persona que no conozca, no sé, que no maneje temas de la bolsa, que maneje temas de contabilidad, que maneje temas de finanzas, de administración, ¿cierto? O si usted quiere construir un edificio, usted no tomaría el consejo
de una persona que no tiene ni idea de la construcción o ni idea de hacer un plano o ni idea de contemplar y estudiar si un terreno es lo suficientemente estable para soportar un tipo de edificación. O como aparece en el versículo, a un pobre, si quisiera un consejo de vida, no se buscaría a alguien que usted piensa que está peor que usted. Precisamente ese fue el desenlace de esta historia que nos cuenta el rey Salomón. Pero quizás de pronto ahí está la razón de muchos problemas, amados. Quizás ahí de pronto está la razón de bastantes problemas, de bastantes dificultades. Y como lo estaba diciendo, el hombre por su naturaleza, por su medio, por su instinto de supervivencia, siempre busca la guía o el consejo aspiracional, o la ayuda o el consejo del que está de moda o del que está más reconocido, o también buscamos a la persona que nos dará el mensaje que queremos oír. Tristemente, tristemente a veces procedemos de esa manera. Quizás buscamos a aquella persona que tenga un nivel de vida parecido al mío, pero que le esté yendo mucho mejor. Quizás buscamos y buscamos y buscamos sabiduría y investigamos y vamos a un lado, vamos al otro. Quizás buscamos por internet, buscamos en las redes sociales, comenzamos a llenarnos de consejos, pero solamente llegan a nuestro ser aquellos que queremos recibir, aquellos que quizás se vinculan o se alinean con nuestra intención o con nuestro deseo. Buscamos a las personas que nos darían el mensaje que queremos oír. Por eso, ¿de quién es mejor escuchar sabiduría? Dependiendo de la intención del corazón. A quién es mejor escuchar? Dependiendo de lo que yo quiera escuchar. Dependiendo si yo estoy en la disposición de escuchar quizás lo que no me guste. Quizás de pronto yo voy detrás de un consejo y ese consejo que tal de pronto no me agrada. De pronto no es lo que yo estaba esperando. Entonces, viene esa sabiduría a chocar con mi intención y queda en mi libre albedrío, digámoslo así, el proceder del consejo. Entonces, ¿a quién buscamos? ¿A quién le preguntamos o cómo hacemos para saber quién tiene la sabiduría? ¿Cómo hacemos para entender, para comprender, para poder analizar, para saber quién tiene la sabiduría? Y hoy en día estamos en la época de la información, pero más que información, estamos en la era de la sobreinformación, donde el acceso a un tema o a una información o a una pregunta está a la distancia de un texto en un dispositivo. Está en la brevedad de lo que nos demoremos en escribir. Hoy todos sabemos, todos tenemos información, pero el tener la información no nos hace sabios. Tengamos mucho cuidado con esto. Y quizás nos llena de conocimiento, pero no de sabiduría. Pero incluso ese mismo conocimiento necesita la sabiduría para saber ser asimilado y saber ser aplicado. Y hay una palabra que siempre me ha proporcionado gran entendimiento y me ha sacado de varios aprietos. Todos son sabios en su propia opinión. Claro, amados, si usted busca a alguien, si usted busca un video, si usted busca un texto, si busca un estudio, busca un libro, hay sabiduría en ello. Aquella persona que lo hizo, que lo posteó, que subió, que lo imprimió, tiene cierto nivel de sabiduría y en todo ello hay sabiduría. El tema es de como como lo decíamos, muchas veces la sabiduría de uno no se alinea con mi nivel de entendimiento o no se alinea con mi intención o no se alinea con la sabiduría que yo quiero escuchar. No se alinea con la opinión que yo tengo o quizás no es la sabiduría que yo quiero encontrar.
por nuestro mismo instinto de supervivencia, amados. Ese instinto que nos ha enseñado a sobrevivir por miles de años. Ese instinto que nos ha enseñado a aprender por experiencia, a aprender por acción, a aprender por consecuencia, nos genera un estado de confort, nos genera un estado de confort mental, nos genera un placebo hormonal, que lo que hace es no dejarnos abrir nuestro entendimiento, abrir nuestra capacidad neuronal para poder ingresar, para poder permitir que un nuevo conocimiento entre, sino que todo lo contrario, se cierra tanto que si el conocimiento que entra no está configurado de acuerdo a mi programación, simplemente no va a entrar, simplemente se va a ir de lado, o va a entrar en cierta medida, o va a entrar un poco, pero con el paso del tiempo se irá. Porque no se alinea correctamente a lo que concibo, pienso o decido hacer. ¿Quién tiene la sabiduría, amados? ¿Quién puede poseer la sabiduría entonces? Porque veamos algo, una cosa es tener conocimiento, una cosa es aprender, conocer, entender, tener conocimiento, llenar nuestra mente de conocimiento, pero otra cosa es saber aplicar ese conocimiento de una manera sabia. Miremos qué dice la palabra, miremos dos versículos. El primero está en Jacob 3:13, en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13. Y dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Adonai, pero los insensatos desprecian la sabiduría y la instrucción. Entonces, que demuestre por sus obras mansedumbre, humildad y el que teme al Eterno. O sea que podemos ver que quizás el que tiene sabiduría es una persona que tanto lo que conoce como entiende lo lleva a cabo y se puede ver visible en su diario vivir. Se puede ver visible o puede ser visible en su diario vivir, en sus palabras, en su conocimiento, en lo que hace, en lo que piensa, cómo camina, cómo se mueve. La sabiduría que él tiene se hace una con su comportamiento. Y tanto si es una buena sabiduría, tanto si es poca sabiduría, tanto si es mucha sabiduría, es el estado ideal. El estado ideal es precisamente ese, que la sabiduría que yo tenga se manifieste en mis acciones, que no sea el feo espejo que no queremos ser, que una cosa somos cuando hablamos y otra cosa somos cuando hacemos. Que la sabiduría nos lleva a vivir un estilo de vida humilde, pero también un estilo de vida que le teme al Eterno, que desarrolla un temor reverente por él. Pero entonces profundicemos un poquito más. Dice Primera de Corintios, capítulo 3, y nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes cree ser sabio en este mundo, hágase necio para llegar a ser sabio. Wow, ¿cómo así? Porque la sabiduría de este mundo es locura delante de Elohim, pues está escrito, él atrapa a los sabios en su propia astucia. Y aquí está una pregunta y un tema bastante delicado. ¿Usted que se considera sabio o usted que es sabio? Porque si está buscando Torah, si está viendo este video, si está dentro de esta sala, usted quiere aprender, usted quiere conocer, usted quiere llenar su corazón de la palabra de Hashem. Usted quiere llenar su entendimiento del conocimiento que puede proveer el Eterno. Entonces, pero en medio de todo eso, la pregunta es, ¿usted está dispuesto a hacerse necio? Y así por encimita le puedo preguntar a la hermana Jolis, a la hermana Aura, a la hermana Jenny, a la hermana Kaylee.
al hermano Michael, a la hermana Susana, al ministro Sadoc. ¿Usted está dispuesto a hacerse necio, hermano Héctor, hermano Benjamin, hermana Carmen? Hijo con esto, amados, no basta, no basta con lo anterior, aunque es necesario. Pero precisamente, y pongamos mucho cuidado a esta frase, el sabio que no se hace necio no persevera en su sabiduría. Pero usted me preguntará, bueno, ¿y qué es hacerse necio? ¿O qué es ser necio? Precisamente el reconocer que no lo sabemos todo y el contexto desde que hágase necio, ¿sí? Viene más o está más enfocado gramaticalmente a, a aquel que busca o que sabe que no sabe todo, que sabe que necesita aprender más, que reconoce que hay ignorancia en su ser, que reconoce que hay ignorancia en su mente y en su corazón, que todavía le falta sabiduría. Entonces el contexto gramatical aquí nos muestra es que hágase necio para llegar a ser sabio, es reconozca que todo lo que usted sabe no es el todo absoluto de todo. Reconozca que todavía usted puede seguir aprendiendo. Reconozca que todavía está en un camino en el cual queda muchísimo tema por qué aprender, muchísimas experiencias de las cuales enriquecernos, muchísimas experiencias y muchísimo entendimiento para adquirir sabiduría. Precisamente el reconocer que no lo sabemos todo, que no todas no la sabemos, o como dicen por ahí, eh, aquel que no las pierde, aquel que no pierde y aquel que no pierde, el que no pierde ninguna. Y si va a perder, no pierde, sino empata. Pero nunca pierde. El que reconoce que tiene errores, el que reconoce que se equivoca, el que reconoce que quizás le falta entendimiento, le falta conocimiento, o que reconoce que quizás cometió un error una vez y lo corrige tan pronto se da cuenta de ese error. El reconocer nuestros errores, amados, y el reconocer que no, el reconocer que nos equivocamos, que quizás lo que sabíamos ayer no funciona para hoy, o que lo que aprendí ayer no era lo correcto. Y ese es el principio para empezar a mirar el hombre pobre pero sabio. Este es el principio para empezar a mirar el contexto sobre el cual el estudio del capítulo 9, del versículo 13 al 16 nos muestra. Porque el pueblo que nos cuenta el rey Salomón en este momento, dice que es un pueblo pequeño y que fue asediado a levantar un sitio, a levantar un asedio frente a un pueblo, es una de las estrategias de guerras que más recursos demanda, pero que también más tiempo requiere, porque aquel que asedia debe esperar hasta que el asediado, el pueblo que está encerrado, que está capturado, debe esperar que sus recursos se agoten. Es una estrategia para no derramar sangre, para no pelear, para buscar la rendición de un pueblo. Cortan los suministros de agua, cortan los suministros que llegan hacia ese pueblo para poder traer traer los alimentos que necesita el pueblo y simplemente esperan que las personas se les acaben sus recursos, se les acabe su comida y comiencen a aguantar hambre y sed y hasta enfermedades por si de pronto no llegan los medicamentos. Este proceso requiere bastante tiempo, dependiendo lo grande del pueblo y dependiendo los recursos que tenga. Entonces, durante todo ese tiempo que pudo haberse desenvuelto esta situación, el rey y sus sabios pudieron haber desarrollado bastante estrategias, pudieron haber mirado, a ver
haber estirado, haber contabilizado sus recursos y distribuirlos de una manera equitativa, quizás para que nadie aguantara hambre, para que se extendiera lo máximo posible. Pudieron haber hecho muchas formas de poder salir librados de ese asedio. Pero lo más impresionante de este tema es que había un hombre pobre pero sabio, el cual nadie tenía en cuenta, del cual no conocían. O quizás de pronto se les había olvidado que aquella persona que está por allí en esa esquinita, aquella persona que es indiferente ante los ojos de los poderosos, ante los ojos digámoslo así, de la cúpula o del reino que en este momento se está tratando. Pero en medio de todo eso, este hombre pobre y sabio tiene la oportunidad de dar su consejo, de expresar su sabiduría, y por medio de ella, este pueblo puede adquirir la libertad. ¿Qué tan desesperado o cuánto tiempo debe pasar para que empecemos a mirar a nuestro alrededor y buscar la sabiduría que nos falta, o buscar a aquella persona o tener en cuenta a aquellos que quizás son invisibles para nosotros? ¿Qué debe pasar? ¿Qué debe suceder? ¿Qué debe acontecer? Y esto me lleva bastante a, a la guerra cuando David derrota a Goliat. Vámonos un poquito más atrás. Cuando Samuel es enviado a la casa de Isaí a bendecir al siguiente, a ungir al siguiente rey de Israel. El propio papá de David, después de que pasaron todos sus hijos, y el profeta le pregunta, ¿acaso son todos sus hijos? Y dice, no, hay uno que está por allá lejos, pero él es un muchacho, él es insignificante. Y el profeta le dice, no, tráigalo. Y ese aquel insignificante fue ungido como rey. Y esa persona que fue insignificante para su padre, quizás fue el último en el cual tuvo en cuenta, vuelve y se presenta y vuelve también a ser menospreciado, y ahora por sus hermanos, y ahora por un batallón. Están en la pelea, están en la guerra, y Goliat está al frente desafiando a todo el ejército. ¿Qué tan desesperado puede estar un rey para entregarle su confianza a un niño? ¿Qué tan desesperado puede estar el comandante de un ejército para entregarle la responsabilidad a una persona que supuestamente a sus ojos, a su entendimiento y sabiduría, no estaba preparada? Y lo más curioso es que Saúl le dice, ponte mi armadura, pero David no se siente cómodo con su armadura. Y David derrota a Goliat. El menospreciado vuelve a salvar la patria. ¿O qué pasó cuando el hijo de Salomón pide un consejo ante los sabios de su pueblo, ante los sabios del reino, y después pide el consejo de aquellos que son sus amigos, de aquellos que son sus, sus contemporáneos, de aquellos que con los cuales él pasaba más tiempo? Él rechaza el consejo de los sabios, rechaza la sabiduría y escoge la sabiduría que él quiere adquirir. Todos son desenlaces obviamente negativos, amados. Y precisamente, amados, el no ser necios en nuestra sabiduría, o sea, el que no reconoce que no todo lo sabe y que debemos seguir aprendiendo, nos lleva a ignorar a aquellas personas que también, que también pueden ser sabios. Y en el caso de este pasaje, hasta sean más sabios que aquellos que suelen poner su confianza. Veamos cómo lo identificaron en el último momento cuando ya habían agotado todos sus recursos.
Dice, pero nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Y uno de los sabios, y una de las características de una persona sabia es que por lo general es humilde y no es tan visible. Siempre trata de alejarse, siempre trata de no ser siempre siempre esa luz, porque sabe que su sabiduría quizás de pronto no va conforme a lo que se desenvuelve en ese momento. Esto nos debe llevar, amados, a expandir nuestras miradas, a tratar a todos y a valorar a todos. Dice un dicho que hasta el pobre y el insensato tienen su propia historia. Por eso es importante, amados, que nosotros tengamos nuestros ojos siempre abiertos, porque en cualquier momento el Eterno puede abrir la boca de alguien y por medio de ese mensaje darnos la palabra que estamos esperando, darnos el accionar que estábamos requiriendo para emprender nuestro camino. Al Eterno le encanta hacer hablar a los burritos. Al Eterno le encanta hacer brillar a los menospreciados. Y Salomón cierra. Entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza. Aunque se menosprecie el conocimiento del pobre y no se escuchen sus palabras. Amados, por eso es tan importante que nuestros ojos siempre estén abiertos y que seamos necios en nuestra propia sabiduría. Que no caminemos en este mundo eh, con los ojos cerrados, con el entendimiento bloqueado, con los oídos tapados y creyendo que estamos haciendo el bien. Bendito el Eterno por donde nos ha puesto, bendito el Eterno por el camino que nos ha mostrado, bendito el Eterno por la Torá que nos ha revelado. Pero entre más usted aprende, más se sabe, más sabe usted que necesita aprender. Entre más avanza, más se da cuenta que el camino le falta. Este es el camino de la sabiduría, amados, es un camino que no termina. Es un camino que no tiene fin. Por eso dice que es mejor la sabiduría que la fuerza. Y ojalá esa sabiduría sea una sabiduría bien aplicada, porque la sabiduría también puede ser utilizada para lo malo. La sabiduría también puede ser utilizada para los propósitos y los fines del propio hombre. Pero es nuestro compromiso, amados, y es nuestro anhelo y deseo que cada uno de nosotros nos apropiemos de una correcta sabiduría, que nos hagamos necios en nuestro propio entendimiento, que siempre reconozcamos que debemos seguir aprendiendo y que siempre debemos estar listos para aprender. Debemos reconocer, amados, que la sabiduría siempre se debe renovar, pero depende del corazón que quiera hacerlo. Y por eso decimos, Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet. Bechayei ulad natan betoeinu, Baruch ata Adonai noten Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torah de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tú, Eterno, que da la Torah. Amén, amén, amén.